positivos porque con la coloración de Gram se colorean de violeta o azul violeta. Eso es porque tienen buena cantidad de peptidoglucano. Y son esporulados porque son capaces de formar esporas, ¿verdad? Y estos esporulados a la vez se vuelven a clasificar en bacilos gram positivos esporulados, aerobios y están los anaerobios también. ¿Está? Sí, Bien, profe. entonces cuando quieran ustedes pueden comenzar. Voy a comenzar nomás, profe. Sí, cómo no, cómo no. Nosotros somos el grupo número uno. Nos toca los bacilos gram positivos por un lado y los integrantes son Osvaldo Duarte, Fabricio Chocarro y quien les habla, Iván Chena. Siguiente. Bueno, dentro de los bacilos gram positivos por un lado tenemos dos géneros que son de relevancia e importancia médica, que son los géneros bacilos, que están integrados por bacilos. Los bacilos tienen forma de barra, son alargados o tienen forma de vara. Son aerobios, porque son organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia del oxígeno. Después están los géneros Clostridium, que abarca bacilos también, eh, porque tienen forma de barra o vara. Son anaerobios porque no dependen del oxígeno para poder desarrollarse y no producen catalasas. Acá me pasé del género Bacillus, son productores de catalasas. ¿Qué son las catalasas? Estas catalasas, digo bien, son enzimas que pertenecen a la categoría de las oxidorreductasas, que catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno hacia el oxígeno y agua. Los géneros Sí, Bacillus son productos de catalasa, en diferencia del género Clostridium que no producen catalasa. sí, muy bien, Siguiente. muy bien. Entonces, acuérdense bien esta clasificación que puso esto que está poniendo ahora en la pantalla. Aerobios, ¿cuáles son aerobios? Los ¿Cuáles? aerobios son, doctor, que pueden desarrollarse en presencia del oxígeno. Del oxígeno, muy bien, muy bien. Y los anaerobios? Los que no dependen del oxígeno para poder desarrollarse. Sí. Bueno, eso que acabas de decir es lo correcto, ¿verdad? Que no depende del oxígeno. Así mismo. Porque no quiero que me pongan como a veces ponen algunos, de que los anaerobios necesitan de CO2. Eso no es así, ¿está? Ahí está, lo que acabas de decir es correcto. Por un lado, el género Bacillus, que son aerobios, depende del oxígeno del aire para poder desarrollarse, y los anaerobios no utilizan el oxígeno del aire, ¿está? Esa es la idea de entender bien qué son los aerobios y anaerobios. Muy bien, adelante. Le voy a hablar sobre los aerobios del género Bacillus. Bien, Los géneros bacilos son gran positivos. Gran positivos son porque se tiñen, dijo bien, de azul oscuro o violeta, como quieran sí, llamarlo. Son formadores de endoesporas. Son estructuras muy resistentes también a condiciones adversas. Y las especies del género Bacillus están ampliamente difundidas y principalmente se encuentran en el suelo. Son muy resistentes, como dije, a condiciones adversas y son productoras de antibióticos también, poliximasa, bacitracina, vitaminas, alcoholes y enzimas. Pol- Eh, polimixina, puede ser. Ampliamente también diseminado en la naturaleza, pero principalmente podemos encontrar en el suelo, polvo, agua y plantas. Sí, Siguiente. Eh, los bacilos SPP las especies de bacilos son los antracis. Bacilos antracis, bacilos micoides, bacilos serios y bacilos subtiles. Lo que me corresponde y lo que estoy hablando es del bacilos antracis. bien, El bacilo antracis, en
en el género, la especie patógena más importante de Bacillus es la Bacillus anthracis, que sí, por su elevada virulencia provoca cuadros infecciosos gravísimos en los animales herbívoros, o sea, los que consumen plantas y hierbas, y en los seres humanos, con un alto índice de mortalidad cuando este bacilo produce una sepsis. ¿Está bien, doctor? ¿Sí? sí, exacto, sí. Una sepsis. Inclusive de las patologías que vas a mostrar, hay una que es cuando el bacilo ingresa por vía respiratoria, Sí, así ¿verdad? mismo. Entonces esa es la forma más grave y ahí se generaliza, como dijiste, que puede hacer una sepsis. Muy bien, perfecto. El hábito se le encuentra en los materiales patológicos de los animales y en el humano también, así como en los campos donde han muerto animales enfermos, en los cuales contaminan el suelo, pudiendo permanecer en forma de esporas viables por muchos años. Eso es lo que es Sí, importante destacar, que por muchos años, digo bien, sí, permanecen después de sí. morir el animal infectado. Perfecto. Esas esporas que dijiste que son endosporas, ¿verdad? Sí, Son las que le mantienen durante muchísimo tiempo guardadas, como guardadas para que en algún momento cuando encuentren el ambiente apropiado puedan desarrollar de vuelta. Así que por eso es que en los sitios donde mueren animales, como dijiste, a veces lo correcto es hacer los grandes pozos o inclusive hacerla, digamos, como en el fuego, tratar de eliminar esas esporas que están en esos animales, los desechos animales. ¿Está? sí, Muy bueno. bien, muy bien. Los más, para mí, los más susceptibles a contraer o infectarse por esta bacteria son los que trabajan en la parte agrícola y de las curtiembres. O sea, los que Sí, están en contacto con animales. sí, Y bueno, su morfología del bacilo anthracis es un bacilo recto de 3 a 5 micras de largo, pudiendo algunas veces alcanzar hasta 10 micras de longitud. Habitualmente forma cápsulas en los materiales patológicos y en medios de anhídrido carbónico. Siguiente. bien. Acá está el cuadro clínico del bacilo anthracis, que es el agente de la enfermedad que se conoce en el nombre del carbunco o anthrax. El carbunco es una protuberancia indolora, ahí como podemos observar a la derecha, de color marrón rojizo. Este se desarrolla normalmente a través de una herida ya Excelente. hecha, y eso se usa como puerta de entrada para la bacteria del Bacillus anthracis. Sí, Esta enfermedad ataca de preferencia o preferentemente a los herbívoros. El ser humano, como dije, se contagia a partir de los animales enfermos. Por contacto con el animal, en el caso de los trabajadores, y o sus vísceras, o en los consumidores de productos animales, los que no se hayan destruido bien las esporas, como dijo usted, doctor. sí, Y sus modos de perfecto. transmisión son tres específicamente: la percutánea en carniceros, eso sería en contacto directo, y trabajadores de cutiembre. La digestiva por ingestión, así cuando no se cose bien la carne. Y la pulmonar, que es por inhalación de las esporas a producirse la desecación de los productos de los animales que lo contienen. Sí, entonces esto que está acá, que acabas de explicar, es lo correcto. Y hay que recordar entonces es una forma cutánea o percutánea a través de la piel, ¿verdad? La otra es la digestiva, en la ingesta, y la pulmonar en la aspiración e inhalación, ¿verdad? Eh, Uno puede ser, habías dicho de que deben tener mucho cuidado los que manipulan animales, y eso ocurre con la forma percutánea. La digestiva en la ingestión, las carnes que no están bien cocidas, y la pulmonar aspiración. Hay una forma de pulmonar que se aspiraba en una forma de bioterrorismo. No sé si se acuerdan. ¿Escucharon hablar de eso? Cuando se echaron las Torres Gemelas después en los Estados Unidos, después de un tiempo aparecieron cartas
que se enviaban, ¿verdad? Y al abrir los sobres, la gente aspiraba ese polvo y como tenía esporas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se producía la transmisión en la forma pulmonar que era grave. ¿Está? Muy bien. ¿Me puedes esperar un momentito? Un ratito, por favor. Voy a abrir acá Sí, bro. sí, un ratito. Bueno, adelante. Siguiente. Acá, como había mencionado, las formas clínicas observadas en el ser humano son la pústula maligna o el carbunco, que es una lesión pustulosa en la piel que genera edema y fiebre. La segunda es la forma pulmonar, que es ocasionada por neumonía o bronconeumonías. La forma intestinal, por su consumo de alimentos contaminados. Y la forma septicémica, ya que suele ser la terminal de la enfermedad en sí. Eh, Voy a destacar algo. Tú estás hablando del carbunco o anthrax, ¿verdad? Sí, Y cuando se dice anthrax, se refiere a la enfermedad producida por el Bacillus anthracis, este que estás explicando ahora. Eso es lo correcto, ¿verdad? Pero también en algún momento van a leer y pueden buscar en la parte de Staphylococcus aureus. El estafilococo también puede producir una forma parecida al anthrax, por eso algunos le llaman a eso anthrax estafilocóxico. ¿Está? ¿Por qué razón? Porque el folículo piloso se infecta con el Staphylococcus aureus, sobre todo en la parte del pelo, la parte posterior del cuello, donde están los pelos de la cabeza, y entonces allí es donde se puede producir una cantidad de folículos pilosos que se infectan y dan la impresión de que es así como esta pústula maligna que mostraste, una zona oscura, negruzca, ¿verdad? Se parece al anthrax producido por Bacillus anthracis, pero se le llama por eso anthrax estafilocóxico. Entonces, cuando se dice anthrax, ustedes piensan en esta patología que está explicando Chelo, ¿verdad? Entonces piensen en eso, que es el Bacillus anthracis, para que se refiera a lo que produce el Staphylococcus aureus, se dice anthrax estafilocóxico. Ahí sí hay que poner los dos nombres para que uno no confunda las dos patologías, ¿verdad? Así que atiendan bien, lo que está hablando acá es exclusivamente Bacillus anthracis, ¿verdad? Pero les recuerdo que pueden leer ustedes el capítulo de estafilococos, que también existe un anthrax estafilocóxico. Pero ahí sí, repito, se tiene que decir anthrax estafilocóxico. Y acá se dice pústula maligna o anthrax o carbunco. ¿Está? Muy bien, adelante, Chelo. siguiente. Acá se puede observar mejor el carbunco Sí, anthrax, ¿no? sí, Eh, Este es un resumen de los cuadros clínicos que presenta el carbunco cutáneo, el digestivo que forma úlceras en el punto de invasión y el carbunco por inhalación. Ahí se puede ver un rayo X de tórax a la derecha. sí, perfecto, perfecto. Lo que quería destacar es, doctor, que las formas de presentarse de esta enfermedad son, o sea, por lo que leí, tiene una susceptibilidad a ser sistémico. Una vez Sí, que eh, como digo, es por el carbunco, por inhalación, vamos a decirle que es su precursor principal para ser sistémico. sí, exacto. Sí, perfecto. Siguiente. Y su medio de cultivo. Como dice, es fácil en medio de cultivo dar sangre. Forma colonias rugosas con bordes flecados, confluentes y opacas. Eh, Lo que quería destacar también es que, como para identificarle, dice que tiene, o sea, que recibe el nombre de cabeza de medusa,
debido a los bordes ondulados de la colonia que presenta. Sí. Y en los medios de bicarbonato y en una atmósfera de carbono al 5%, el bacilo anthracis forma cápsulas, cosa que que no pueden hacer, digo bien, los bacilos pseudoantrácicos. Sí, Y entonces, el cultivo, o sea que por eso, con lo que dijiste recién, de que puede crecer fácilmente, es que se puede hacer en medios de cultivos como este, apenas una vez sangre ya puede cultivar bien. Es por eso que en aquella época digamos, cuando se mandaban esas cartas que te expliqué con el polvo que era esporos de Bacillus anthracis, entonces eso se podía cultivar en cualquier laboratorio. Entonces eso es lo que hicieron. Es fácil de cultivar, ¿verdad? Y entonces por eso es que enviaban como este, en estos procesos de, digamos, donde estaban con el problema de las torres gemelas digamos, todo lo que significaba estar en un momento donde había problema con este, de ideologías, entonces se mandaba esto y se hacía para que la gente pudiera aspirar y mató a unas cuantas personas el hecho de que por aspiración, como dijiste, es el inicio de cuando va a los pulmones, el inicio del proceso septicémico, o sea, generalizado en el paciente. Está muy bien, adelante. lo que quería destacar también acá, es del que en el cultivo para recordar que recibe el nombre de cabeza de medusa y que principalmente forman cápsulas, Sí, como principal característica del bacilo. Y eso es lo que corresponde a mi parte, bro. sí, perfecto. No sé si hay algún compañero que quiere preguntarme algo al respecto, porque si no seguimos ¿con quién seguimos? Buenos días, profe. A mí me estaría tocando sobre Bacillus cereus, cereus, digo Sí, bien. sí, Em, Estos son bacilos gram positivos móviles, formadores de esporas. Estas esporas ayudan a los bacilos para mantenerse en el ambiente por mucho tiempo. Eh, este microorganismo aguanta temperaturas de 120 grados que las esporas lo ayudarían a mantenerse en un ambiente, o sea, en el ambiente y así aguantar la resistencia del cambio climático. Y con eso también, con la ingesta de alimentos contaminados, producir la toxicidad. muy bien, muy bien. Y ahí tenés la presentación que estás haciendo, que está la, puede destruir las células y esto está dada por la ceralicina y la fosfolipasa C, que es lo que producen estas bacterias. Muy bien, perfecto, adelante. Sí, es un microorganismo similar al Bacillus anthracis, pero se diferencia de él porque es habitualmente móvil, beta hemolítico y no sensible al fagogama. El Bacillus cereus puede producir dos formas de intoxicación alimenticia, que sería la forma emética y la forma diarreica. La forma emética sería induciendo vómitos y la forma diarreica que, como bien lo dice, produce diarrea. Bien, perfecto. Tiene ahí pusiste que tiene un periodo de incubación de 2 a 18 horas, ¿verdad? Esto es un dato interesante a veces cuando uno quiere diferenciar los tipos de diarrea por los causantes, que son las bacterias. Pero si hay a veces la diarrea comienza 6 horas después, alrededor de 6 horas después de ingerir un alimento que está contaminado, o si no, entre 2 a 18 como en este caso. Por eso los tiempos son importantes para poder pensar en qué bacteria es, si es un estafilococo, si es
Bacillus cereus, ¿verdad? Entonces, siempre el periodo de incubación, eso que pusiste ahí al final, es muy importante porque nos puede dar ideas o que podemos pensar en qué tipo de agente causal. Por supuesto que se hacen los cultivos, el estudio de microbiología para ver qué bacteria es, pero eso ya nos da una idea probable de cuál pudo haber sido el agente causal de ese cuadro. O, como dijiste acá, o un cuadro emético donde hay problemas con vómitos, o la forma diarreica como presentación en forma de diarrea. Muy bien, adelante. Bacillus cereus gastroenteritis. La forma emética se caracteriza por la rápida aparición de vómitos y dolor abdominal de corta duración. La forma diarreica se caracteriza por una aparición más prolongada y diarrea y dolores. Bien, También produce infecciones oculares y enfermedad pulmonar grave. Em, esta- este microorganismo ingresa al organismo mediante alimentos contaminados como el arroz contaminado y carnes y vegetales. El arroz, por ejemplo, después de cocinarlo, ya que este bacilo aguanta temperaturas altas, después de cocidas, em, se debe de guardar al refrigerador, ya que esto prolifera que este microorganismo, ¿verdad?, genere sus esporas y al ingerir de nuevo el arroz produzca su efecto citotóxico. muy bien. Esto que decía es muy importante. Vean que eso también sirve para la vida diaria, conocer este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Usted a partir de ahora ya si ven un plato de arroz que se dejó al mediodía, no puede quedar fuera de la refrigeración correspondiente, ¿verdad? Porque va a formar, como acabas de decir, esporas. Y al formar esporas se vuelve resistente al ambiente y puede producir posteriormente las toxinas que tiene. Está asociada esta bacteria a cuadros digestivos cuando se ingiere el arroz que estaba contaminado y que no fue guardado en su forma correcta. Así que ustedes tienen una cosa, si ustedes ven ya a su casa, le explican a la gente, a todos los que sean, que el arroz, y por eso es muy importante esta lámina que pusiste acá, con ese primer punto donde habla del arroz, ¿verdad? Y por supuesto otros vegetales también, pero esto del arroz también es importante, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Sí, también, esa es la forma emética, profe, que Sí, cuando sí, 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 sí. se ingresa, se incita al vómito. Y la forma Exacto. diarreica es producida por las carnes y vegetales que están contaminadas con estas esporas Contaminado. Muy bien. y que producen la diarrea. Y las especies de Bacillus, con excepción de Bacillus anthracis, son fundamentalmente patógenos oportunistas que tienen una capacidad de virulencia relativamente baja, aunque ha constatado que muchas especies producen enfermedades de Bacillus cereus, representa con claridad el patógeno más importante y la gastroenteritis. Las infecciones oculares también, acá como en esta imagen, se ve que Sí, produce sí. infecciones oculares y en esta otra imagen al paciente le causó diarrea. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos. El Espera. diagnóstico. Vos podés em, esperar un momentito, te pido disculpas. Un ratito se pueden esperar. Y a abrir algo acá para. Un ratito. sí, bro.
Bueno, adelante. Vamos a ver si cómo es el diagnóstico de Sí, el método de diagnóstico del Bacillus cereus se puede cultivar a partir de las muestras recogidas del paciente, ya sea de forma emética, que sería del vómito inducido del paciente, y también se puede presentar el alimento que había ingerido el paciente. Muy bien. También se puede hacer por la herida del ojo, pero eso solamente si se nota que el paciente ha tenido el cuadro de infección ocular. Sí, Y el tratamiento en las infecciones gastrointestinales se tratan de forma sintomática. Y o sea, cuando dice eso, generalmente lo que se trata, si es, es un cuadro con diarrea, se repone el líquido y electrolitos, cosas así, de acuerdo al síntoma que presenta el paciente. Sí, si las infecciones oculares u otras enfermedades invasivas precisan del tratamiento con vancomicina, sí. indamicina, ciprofloxacina o gentamicina. Esos son antibióticos que se pueden usar. Muy bien. Sí, y eso también se utilizan para la enfermedad gastrointestinal del virus, la bacteria. Oh, la bacteria, eso. Este, ves ahí en el gráfico si da un plato, una cosa así, ¿verdad? Porque como dijiste, se puede usar el material para investigar si es Bacillus cereus, se puede investigar del material del paciente o se puede hacer el estudio del foco de inicio del cuadro, ¿verdad? Entonces, si fue una cena, una cosa así, hay dos o tres personas que tienen los mismos síntomas y signos. Entonces lo que se hace es estudiar también en la comida que quedó, a ver si hay algo que podía relacionarse con un Bacillus cereus. Y por eso se hacen los cultivos que vos indicaste. Muy bien, adelante. Sí, profe, y destacar que la mayoría de estas bacterias ingresan mediante alimentos, o sea, más fácilmente ingresan por los alimentos que Sí, contienen las esporas de estas bacterias. sí, perfecto. Y hasta acá me toca a mí, ahora le Sí, toca a... después viene otro tema, ¿no?
Sí, profe. Esos son tu nombre, el nombre de ahí del cuadro, lo que no. ¿Cómo, profe? Que hay, no, no, en ese que pusiste recién. Ahí, que hay que corregir. El género Clostridium es anaerobios, profe. Eso es muy bien. Eso hay que corregir enseguida, porque si no, quedamos. Ahí, eso hay que corregir. Anaerobios, no aerobios. Allá arriba no te corregir. Allá arriba. Ah, bueno, anaerobios. Eso es. Y borrarlo de arriba. Donde dice aerobios le eliminas. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Voy a recordar una cosa. Ustedes hablaron de Bacillus, ¿verdad? Bacillus anthracis, Bacillus cereus, que son los que más comúnmente estudiamos porque son los que producen patologías, todas las patologías que dijeron los compañeros, ¿verdad? Eso está muy bien. Y aparte, en el cuadro que presentaban al comienzo, hablaba Bacillus subtilis, ¿verdad? Que se encuentra en el ambiente, pero no produce patologías graves, a no ser que sea un paciente inmunodeprimido. Aparte hay uno que no aparece en esto porque se usa un bacillus que se usa el Bacillus Stearothermophilus, se llama el Bacillus Stearothermophilus, que se emplea para control de esterilidad de autoclaves, ¿está? Pero eso ya no producen patología, ¿estamos? Entonces, por ese lado, está muy bien. Hablaron ya de bacilos gram positivos, aerobios, esporulados. Y acá el otro grupo de bacilos gram positivos, anaerobios, esporulados. ¿Está? Muy bien. Adelante. Buen día, profe, buen día, Sí, compañeros. buen día. Yo les voy a Vamos a hablar del, azúcar. sí, Sí, profe, yo les voy a hablar dale. del género Clostridium Sí, anaerobios. Siguiente. Siguiente. El género Clostridium. Su hábitat son bacilos habitantes del intestino de numerosos animales y del humano. Contaminan el suelo y el agua. Su diagnóstico: cul- cultivan en medios bacteriológicos comunes bajo estrictas condiciones de anaerobio. Es necesario agregar a los medios de cultivo una, una sustancia reductora como el tioglicolato de sodio al 0,1%. Su morfología: el bacilos de 4 a 12 micras de largo pueden desarrollar formas filamentosas. Son habitualmente móviles, excepto algunas especies como el Clostridium perfringer, Sí, que no posee ningún tipo de flagelos. Sus esporas pueden ser ovales o esféricas, de posición terminal, subterminal o ecuatorial, que generalmente distiene, o sea, deforman al bacilo. Siguiente. Las especies de Clostridium. Está el Tetani, el Botulinum, el Difficile y el Perfringer. Yo les voy a estar sí. hablando del Tetani y el Botulinum. Muy bien. Siguiente, compañero. El Clostridium tetani. Es un, es un bacilo expurulado móvil de gran tamaño, de 0,5 a 2 por 2 a 18 milímetros. El microorganismo produce esporas terminales redondeadas que dan el aspecto de palillo de tambor, extremadamente sensibles al oxígeno,
lo que dificulta mucho la detección en cultivo. Factores de virulencia. Ahí, mira ese gráfico que pusiste ahí. Ahí se ven unos Sí, bacilos que tienen tienen aspecto de palillo de tambor. exacto, porque ahí tiene un esporo, se suele describir así, que tiene un esporo terminal deformante. Es terminal porque está en un extremo, ¿verdad? Y Sí. deformante porque es el esporo más grande que el diámetro del bacilo. Entonces le da ese aspecto que dijiste de palillo de tambor. Algunos libros le caracterizan como palillo de tambor o en otros como cabeza de alfiler también le llaman, ¿verdad? Pero es ese aspecto que vos pusiste en ese gráfico y está muy bien, donde se ve perfectamente el bacilo alargado y en el extremo, el poro terminal deformante, deformó el horror. Eso es lo que en el caso de bacillus que estábamos viendo hace un rato, los bacillus tienen esporo más bien subterminal o central, no terminal completamente, ¿verdad? Y aparte que no son más grandes que el diámetro de los bacilos, pero en este caso es deformante y da ese aspecto que señalaste. Muy bien, adelante. Factores de virulencia. El factor de virulencia fundamental es la tetanospasmina, un neurotoxina termolábil que bloquea la liberación de neurotransmisores, ácidos gamma, aminobutírico y glicina en las sinapsis inhibidoras. Su epidemiología es oblicuo, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Las esporas se encuentran en la mayor parte de los suelos y pueden colonizar el tracto digestivo en los humanos y los animales. La exposición a las esporas es frecuente, pero la enfermedad es infrecuente, excepto en los países en vía de desarrollo donde hay un difícil acceso a la vacunación y los cuidados médicos. Siguiente, compañero. El cuadro clínico de tétanos. Tiene por agente al Clostridium tetani. Es una enfermedad eminentemente tóxica, ya que el bacilo permanece sin diseminarse en la puerta de entrada. Presenta un alto índice de mortalidad que alcanza el 40 al 60%. La penetración de Clostridium tetani en el organismo se hace mediante heridas, intervenciones quirúrgicas a través del cordón umbilical por el endometrio posterior al parto o en caso de aborto. La Ahí, transmisión, sí, ahí vos dijiste algo interesante recién, de que el bacilo permanece sin diseminarse en la puerta de entrada. O sea que si uno adquiere la bacteria en los pies, por ejemplo, no es que la bacteria va desde los pies hasta arriba, hasta el cerebro para producir el cuadro de tétano. La bacteria es productora de una toxina. Entonces la bacteria ingresa, queda en ese lugar, se multiplica, se reproduce bien y es capaz de producir la toxina que llega hasta el cerebro. La toxina es la que se dispersa hasta el cerebro para producir el cuadro de tétano. Por eso está bien lo que habéis indicado que sin diseminarse en la puerta de entrada, ¿verdad? No se disemina, o sea, no se multiplica y se distribuye a partir de ahí. No, la bacteria queda y produce la toxina, ¿verdad? Eso es muy importante recordar. Y que en el caso de las heridas, las intervenciones quirúrgicas, el cordón umbilical. Fíjense que hay una que acá en nuestro medio le llaman a eso el mal de los 7 días, cuando no se ha hecho correctamente el parto y se corta el cordón umbilical con algo que tiene esporas, o a veces antes se usaba, yo no, ahora parece que ya no, ¿verdad? Pero para cohibir el sangrado del cordón umbilical se le ponía allí en el mismo lugar del cordón umbilical donde
cerca del niño, se ponía, digamos que, tela de araña para cubrir la mano. Y la tela de araña se investigó después. Habitualmente tiene mucha cantidad de esporos tetánicos y eso uno le ponía directamente el cordón umbilical y a los 7 días el paciente moría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hacían ese tipo de cosas. Ahora generalmente ya no se usa, ¿verdad? Pero les cuento que por eso dice acá cordón umbilical. ¿Está? Muy bien, adelante. Transmisión. La espora del bacilo tetánicos existente en el suelo penetra habitualmente por la vía percutánea, como se ve en las heridas contaminadas con tierra y en las fungiasis. También pueden hacerlo a través del útero, por el parto o por los abortos provocados en el recién nacido a través del cordón umbilical, como he dicho. Su diagnóstico se basa en la presentación clínica y no en las pruebas de laboratorio, ya que la ausencia del microorganismo no elimina el diagnóstico, así como el hallazgo del... Mira, esto que decía es muy importante. Fíjense que uno no está, para decir que el paciente está con tétanos, uno no está pendiente del resultado laboratorio. ¿Por qué razón? Porque pudo haber tenido, como dijiste en principio, de que hay una lesión en un lugar, ingresó la bacteria y se quedó ahí. No se puede investigar en otros lados. Es la toxina la que va a producir el cuadro, ¿verdad? Por eso es que importa muchísimo el cuadro clínico, qué es lo que presenta el paciente. Y eso vamos a destacar ahora contigo, cuáles son esos elementos que nos dan a nosotros la pauta de que el paciente tiene una infección una toxinfección por Clostridium tetani. ¿Está? Adelante. Así como el hallazgo del Clostridium tetani en la herida no es suficiente para afirmar la presencia de esta enfermedad. La microscopía y el cultivo tienen una sensibilidad baja y ni la toxina tetánica ni los anticuerpos se suelen detectar. Siguiente, compañero. Las enfermedades clínicas. El periodo de incubación del tétanos varía desde unos pocos días hasta semanas. La duración del periodo de incubación está directamente relacionada con la distancia de la herida primaria al sistema nervioso central. El tétano generalizado es la forma más frecuente. Otras enfermedades por Clostridium tetani es el tétano localizado, en donde la enfermedad permanece confinada a la musculatura del lugar de la infección primaria. Una variante es el tétano cefálico, en el que la localización primaria de la infección es la cabeza. El tétano neonatal, Tetanus neonatorum, se asocia de una forma característica a una infección inicial del muñón umbilical que progresa hasta generalizarse. Siguiente, compañero. Tratamiento y prevención. El tratamiento requiere desbridamiento y terapia antibiótica con la penicilina y el metronidazol. Inmunización inmunización pasiva con antitoxina y vacunación con toxoide tétano. La prevención consiste en la vacunación, que son 3 dosis de toxoides tétanos, seguida de dosis de recuerdo cada 10 años. Sí. A ver, un momentito. Vos tenés tu... ¿Puedes pasar la anterior lámina? A ver, ahí. Tenemos acá el cuadro. Esto es lo que sí tenemos que recordar bien. Tétano generalizado, donde hay tétano. Esto nos explica después lo de risa sardónica y lo demás. ¿Vas a explicar después o no?
No, profe, no, Sí, no acá profundicé sí, demasiado. eso tenemos que recordar. Fíjate que hay una cuestión de que la bacteria produce una toxina. Esa toxina produce a la larga un cuadro de parálisis espástica, eso hay que conocer. Y les cuento que hay diferentes tipos de parálisis. Hay dos que nos interesan, la parálisis flácida y la parálisis espástica. Flácida quiere decir que está lánguida, que se cae, el paciente no se levanta, ¿verdad? Y la parálisis espástica es la producida por esta toxina que hace la contractura muscular. Fíjense ustedes que está en el cuadro mismo ahí abajo, ahí cómo se está retorciendo hacia atrás, está un opistótono, se llama, y a veces da una contractura hacia los lados de la columna, entonces se habla de laterostótomo. Y en la lámina de arriba, ven esa mujer que está, digamos que como riendo, pero a eso se le llama risa sardónica. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, como actúa la toxina a nivel de los maceteros, se produce la contractura y ahí como ven, a veces se está riendo la parte inferior. Esta parte de acá inferior, uno se ríe. Y acá arriba parece que sufre, ¿ven cómo está, el ceño está fruncido, ¿verdad? Entonces, si tomamos una hoja de papel, si tomamos aquí una hoja de papel, entonces hacemos esto, acá parece que se ríe, ¿verdad? Y si hacemos esto, acá parece que sufre. A eso es lo que se le llama una risa sardónica, ¿está? Entonces, esos son datos que son importantes para el caso de definir de que el paciente tiene tétano, porque como habías dicho en principio, habitualmente no se hacen estudios de laboratorio porque la bacteria está en la puerta de entrada y no se hace el estudio de la toxina. Entonces, acá lo que importa son los datos clínicos, que son muy importantes, las referencias que se tienen, el periodo de incubación es variable, como dijiste, entonces hay que ver muy bien por eso cuáles son los datos del paciente que vemos a través de la clínica. ¿Está? Así que muy bien, yo quiero que ustedes lean también toda la parte clínica porque es una forma de asociar la parte microbiológica de la bacteria con el aspecto de la clínica del paciente que siempre van correlacionadas. ¿Está? ¿Alguno del curso tiene alguna pregunta? ¿Algún compañero del curso? No, profe, ninguna. Bueno, gracias. Nosotros tenemos que recordar acá lo que habías dicho de que como prevención se usa la vacuna. La vacuna se usa la toxina, pero tratada de tal manera que esa toxina no produzca el cuadro clínico. Entonces, al tratar o se puede tratar con algunas sustancias químicas para eliminar la patogenicidad de la toxina o con calentamiento, ¿verdad? Entonces, se tiene de la toxina tratada, se obtiene lo que se llama el toxoide. Y es el toxoide el que tenemos nosotros en las vacunas. Una vacuna que se usa mucho es ¿cómo se llama la vacuna? Se usa mucho contra el tétano. La antitetánica. 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 Eso es cuando la vacuna es solamente contra el tétano. Pero a veces hay contra dos que van juntas. ¿Cómo se llama? Se llama DT, contra difteria y tétanos. ¿Está? Y hay otra que tiene tres. ¿Cuáles? ¿Quién recuerda? Que tiene tres. Es la DDP no. DPT. ¿Eh? La DPT. DPT. ¿Y qué quiere decir DPT? Difteria, pertusis o convulsa y tétano. ¿Está? Entonces, tres en uno vienen. Son entonces vacunas que sirven contra el tétano. Se hace para prevención. ¿Está? Prevención.
Porque si un paciente llega a una sala de urgencias, tuvo un accidente y no tiene vacunación, entonces yo no puedo ponerle solamente una vacuna porque la vacuna tarda su tiempo para producir anticuerpos. Entonces lo que hay que darle ya los anticuerpos formados en otro sitio y esos son los sueros hiperinmunes. Un suero hiperinmune es lo que el paciente necesita ahora y que no vamos a tener tiempo de poner una vacuna porque no va a tener el tiempo adecuado para que se formen los anticuerpos. ¿Está? A no ser que sea, por ejemplo, el caso de la vacuna antirrábica, que eso les vamos a explicar después cuando hablemos de virus, que tiene otra significancia. Pero acá, en este caso, uno se pone la vacuna antitetánica para prever por si alguna vez está en contacto con la bacteria. ¿Y por qué? Porque como dijo el compañero, esto se encuentra ampliamente distribuido y sobre todo a partir del intestino de humanos y animales. Por ejemplo, una caballeriza, como está en el intestino del animal, entonces puede en esa zona tener muchas esporas. En cualquier sitio en el ambiente también puede aparecer, por eso es que se pone como preventivo la vacuna antitetánica. Y como les dije, puede haber una vacuna antitetánica exclusivamente contra tétano, o puede ser una DT contra difteria y tétanos, o puede ser la DPT contra difteria pertussis, que es el tos convulsa, y el tétano, ¿verdad? Son contra tres. Entonces atiendan bien eso, creo que lean también y recuerden toda esta parte. ¿Estamos? ¿Alguna consulta más? O si no, continuamos con la siguiente bacteria. Ahí, Clostridium Sí. botulinum. A Eso es, continuación, el Clostridium botulinum es un, botulinum, sí. es un agente etiológico del botulismo. Engloba un grupo heterogéneo de bacilos anaerobios, formadores de esporas de tamaños grandes y necesidades nutricionales exigentes. Sus tipos de toxinas. Se han descrito 7 tipos de toxinas botulínicas, antigénicamente diferentes, de la A a la G. La enfermedad en el ser humano se asocia en los tipos A, B, E y F. El cuadro clínico del botulismo. In- Intoxicación alimentaria ocasionada por el Clostridium botulinum se adquiere por consumo de alimentos conservados en anaerobios, en los cuales se produjo el crecimiento del microorganismo y la consecuente formación de su toxina. El botulismo tiene una mortalidad muy elevada. Otras formas clínicas del botulismo son el botulismo por infección de heridas por esporas procedentes del suelo, manifestándose por fiebre, signos de intoxicación nerviosa y la ausencia de síntomas intestinales. Y el botulismo lactante. Siguiente, compañero. Su diagnóstico. El botulismo alimentario se confirma demostrando actividad de la toxina en el alimento implicado o el suero, las heces o los jugos gástricos del paciente. El botulismo lactante se confirma detectando la toxina en las heces o el suero del lactante, o cultivando el microorganismo en las heces. El botulismo de las heridas se confirma detectando la toxina en el suero o la herida del paciente, o cultivando el microorganismo en la herida. Tratamientos, prevención y control. El tratamiento incluye la administración
de metronidazol o penicilina. La antitoxina tubolítica trivalente y la ventilación asistida. La toxina es termolábil, por lo que se puede destruir al calentar la comida durante 10 minutos a 60 o 100 grados centígrados. El botulismo del lactante se asocia con el consumo de alimentos contaminados, fundamentalmente en la miel. ¿En qué dijiste al final? El botulismo lactante se asocia con el consumo de alimentos contaminados, Sí. fundamentalmente en la miel. Bueno, por eso se pide que no se le dé el chupete con miel, ¿está? Porque pueden tener estas esporas y puede dar entonces botulismo del lactante. ¿Estamos? Profe, Bien. eso es más frecuente en neonatos porque su flora Sí, bacteriana no está todavía sí, desarrollada del todo. sí, y aparte porque es una bacteria que actúa produciendo, como produce una toxina, puede dar entonces flacidez y entonces puede llegar inclusive a deprimir el sistema respiratorio. ¿Está? Está muy bien, está muy bien. Adelante. Profe, Cuestión una difícil. consulta antes de Sí, iniciar sobre el sí, Clostridium difficile. sí. ¿El flagelo y el pili son iguales? No, el flagelo es un Es- aditamento que tienen las bacterias que es mucho más largo y le permite moverse. ¿Está? Es para el movimiento. Las bacterias que son móviles tienen flagelos, ¿verdad? Los pili son elementos más pequeños, más cortos y que sirven para la transmisión de información de una bacteria a otra. Por ejemplo, hay una forma de mutación que se llama por conjugación y en la conjugación lo que se transmite viene a ser los plásmidos y de una bacteria a otra. Para que un plásmido pase de una bacteria a otra, tiene que hacerlo a través de los pili, que son pelitos como pelitos más cortos, ¿verdad? Cortos que tienen un orificio en el centro y por donde puede pasar el plásmido y llegar a la otra bacteria. Son diferentes y las funciones son diferentes. ¿Está? ¿Y cuál sería, por ejemplo, profe, lo que la bacteria tiene para adherirse a la membrana? Y para medirse a la membrana puede hacerlo mediante los pili. Algunos pili son para eso, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de pili. Hay algunos que le llaman pili sexuales, le llaman, no porque haya sexo, ¿verdad? Pero le permite la transmisión de un material a otro, ¿verdad? Y también puede ser por las adhesinas que tiene la bacteria, que tiene unas proteínas que se llaman adhesinas y que le permiten la adherencia justamente para poder fijarse al epitelio o a la mucosa, ¿verdad? Y entonces de esa manera comenzar a actuar. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Listo, genial. A mí me toca sobre Clostridium difficile. Sí, Este es un microorganismo que forma parte de la flora microbiana normal del sí, intestino sí. de- y de individuos hospitalizados y excepcionalmente de personas sanas. Ajá, Nosotros podemos tener el Clostridium difficile sin producir ningún síntoma, ¿verdad? Ya que este microorganismo está en el colon este microorganismo ingresa al organismo en forma de, o sea, por alimentos contaminados también, ya que producen endoesporas. Estas bacterias resisten al pH gástrico y así llegan al colon, que es, y cabe resaltar que es un microorganismo anaerobio estricto que sobrevive sin oxígeno. El tipo, algunos le llaman Clostridium difficile y otros sí van a escuchar que le llaman Clostridium difficile, pero eso es cuestión de cada uno. Es Clostridium difficile generalmente.
Sí. Adelante. Tipo de toxinas. La mayor parte de las cepas producen dos toxinas. Una enterotoxina que atrae a los neutrófilos y estimula la liberación de citocinas. Y una citotoxina que aumenta la permeabilidad de la pared intestinal y ocasiona diarrea. Este sería un pequeño síntoma del Clostridium difficile. Sí, Y la formación de esporas permite al microorganismo persistir en el hospital y resistir a intentos de descontaminación. Em, ya que este es un microorganismo anaerobio estricto, se destaca también que es una bacteria oportunista que puede permanecer dentro de nuestro organismo sin causar daño, pero cuando hay una irregularidad, podría causarnos daño atacando a nuestro intestino grueso. Ya que si un paciente está recibiendo antibióticos que sean aerobios, estos desechan los microorganismos que se encuentran en el intestino grueso y solamente quedan los Clostridium difíciles y ahí empiezan a atacar al organismo. sí, muy bien. El diagnóstico, la enfermedad por Clostridium difficile se confirma por la detección de la citoxina o la enterotoxina en los genes de la toxina en las heces del paciente. Sería por una muestra de heces, se podría diagnosticar al paciente si tiene Clostridium difficile. Y el tratamiento, prevención y control. Los antibióticos implicados se deben suspender. El tratamiento con metronidazol y vancomicina se debe utilizar en la enfermedad grave, ya que este microorganismo también produce colitis, también produce sangrado intestinal y también se lo puede diagnosticar mediante la colonoscopía también. Sí. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué razón, dice ahí en tratamiento, los antibióticos implicados se deben suspender? ¿Qué significa eso? Porque si un paciente está recibiendo antibióticos, Sí, eh, esto estaría desechando la flora bacteriana normal del sí, paciente y sí. esto provocaría que este microorganismo ataque al organismo en sí, produciendo daño al tejido Muy también. bien. Entonces, no se olviden lo que acaba de decir su compañero. Cuando estamos tratando pacientes con antibióticos, pues podemos tener la posibilidad de eliminar la microbiota habitual, que es la que va a controlar el crecimiento de otras bacterias. Y si ocurre eso, hay posibilidad de que sea una infección por cuestión difícil, ¿verdad? La utilización de antibióticos. Entonces, la utilización de antibióticos es la que está asociada al crecimiento de bacterias como Clostridium difficile que van a producir una infección intestinal. Muy bien, perfecto, muy bien. Sí, debido a que las esporas no se afectan por los antibióticos, un segundo ciclo de tratamiento con el mismo antibiótico suele tener éxito, aunque puede ser necesarios ciclos múltiples, ya que esta bacteria es muy resistente, ¿verdad? Sí, Se adhiere a la mucosa del colon, ya que el peristaltismo no lograría sacar eliminar. fuera a este microorganismo. Perfecto. Y los tratamientos con vancomicina y metronidazol, que son los antibióticos más frecuentes. Bien, Ahí una consulta para los compañeros. bien. Adelante. Bueno, Clostridium perfringens
Los Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo regular de gran tamaño que rara vez forma esporas, ya sea por condiciones in vivo o tras su cultivo in vitro. Importante característica que lo diferencia de esta especie de otros Clostridios. Sus tipos de toxinas producen una docena de sustancias tóxicas, de las cuales las toxinas alfa, beta, epsilon e iota son principales. Las toxinas alfa producidas por los tipos C perfringens A, B, C, D, sí, profe, perdón, Sí. A, B, C, D y E es la principal de todas. Patogenia e inmunidad. Los Clostridium perfringens se pueden asociar a una colonización asintomática o puede producir un amplio espectro de enfermedades, desde una gastroenteritis de resolución espontánea hasta una destrucción devastadora de los tejidos. La epidemiología. El tipo A habita con frecuencia en el aparato digestivo del ser humano y de los animales, y tiene una amplia distribución en la naturaleza, fundamentalmente en el suelo y en el agua, ya que por contacto con el suelo y con el agua contaminada, uno podría adquirir al Clostridium perfringens. Las esporas se forman en condiciones ambientales adversas y pueden sobrevivir durante periodos de tiempos prolongados. Enfermedades clínicas. Infecciones de los tejidos blancos, acá como... Blandos. Sí, blandos, pero... Sí. La celulitis. Edema localizada y eritema con formación de gas en los tejidos blandos, generalmente es indoloro. La miostitis supurativa, acumulación de pus, supuración en planos musculares sin necrosis muscular ni síntomas sistémicos. Mionecrosis, destrucción rápida y dolorosa del tejido muscular, diseminación sistémica con mortalidad elevada. Gastroenteritis, intoxicación alimentaria, enteritis necrótica. Intoxicación alimentaria, inicio rápido de espasmos musculares y diarrea acuosa, en ausencia de fiebre, náuseas o vómito. Duración corta y resolución espontánea. Enteritis necrótica es por la destrucción necrosante del tejido, desayuno con dolor abdominal, vómitos, diarrea sanguinolenta y peritonitis. El método de diagnóstico se reconocen de forma fiable en muestras teñidas con Gram, bacilos grandes Gram positivos, crecen rápidamente en cultivo y su tratamiento, está mal. Este sería lo que produce Sí. el microorganismo, que sería... Acuérdese, vos hablaste de que puede haber gas, la formación de esto porque produce gangrena gaseosa entonces, o una enteritis donde hay necrosis del tejido y las toxinas, que es lo que van a producir una toxinfección alimentaria, ¿verdad? Y tratamientos antibióticos de bridación de las áreas de necrosis, limpieza de eso, y medidas preventivas a hacerle. Sí, profe. Las medidas preventivas de la toxinfección alimentaria de enteritis necrotizante es bastante similar a la del botulismo y consiste en el cuidado especial, en preferencia a los alimentos que contienen carne de cerdo y sus derivados.
Bien, perfecto. Ahora estaríamos hablando sobre los casos clínicos, profe. Sí, Voy a empezar yo, profe, con mi caso clínico sobre el bacilo anthracis. bueno, adelante. Es un paciente masculino de 64 años de edad, de raza negra y de profesión obrero agrícola. Dice que durante un periodo de 8 días, una semana previo a su ingreso, presentó fiebre. Sin precisar gradación, digo bien, con escalofríos, famoso acá en Honduras, decaimiento, cefalea universal pulsátil. Ese dolor parecido a golpes y normalmente se coloca a un lado de la cabeza, la cefalea universal pulsátil y la pérdida del apetito. Notó además también un aumento local del volumen en la región periorbitaria derecha con secreción purulenta, ¿ves? Y acompañándose de adenopatías submaxilares dolorosas y movibles. Esta adenopatía submaxilares es la inflamación de los ganglios submaxilares y lo que le causó, digo bien, la inflamación en esa zona. Con estos elementos también se decidió su hospitalización. Y al segundo día de estar en la sala apareció una lesión costrosa alrededor de 4 centímetros de diámetro con un color negruzco de bordes bien definidos, con algo eritematoso que le impedía la abertura palpebral. De ahí se concluyó que este paciente estuvo en contacto con carnes de ganado vacuno. Eh, Se llegó a esta conclusión porque es un obrero agrícola por el dato que proporcionó al ingresar. Eh, se diagnosticó al paciente con antrax cutáneo, eh, porque se tuvo en cuenta los elementos clínicos epidemiológicos primeramente y por supuesto el laboratorio que se realizó en agar sangre. Y al 12º día de tratamiento con la penicilina cristalina se desprendió de forma espontánea la costra, sin dejar secuelas. Y en este caso no se presentó ninguna complicación clínica. Eh, no se presentó ninguna complicación clínica, yo digo porque porque fue cutánea y no fue por inhalación. Sí, Eh, perfecto. el paciente es egresado, dice, con diagnóstico confirmado por el laboratorio a través del cultivo de agar sangre de infección por el bacilo anthracis. Y lo que más me llamó la atención de este caso clínico, profe, fue que no se sistematizó porque no fue por la vía adecuada que que es la precursora de la sistematización, que Sí, es la por inhalación. sí, exacto, muy bien, exacto. Eso es porque como es cutáneo, no pasa al tejido muscular, entonces por eso no se generalizó. Muy bien, perfecto. A ver un momentito, un ratito, son 9:30. ¿Cuántos casos tenemos más? Dos casos más, profe. Dos Y ya casos más. termina. Pero vamos a hacer lo siguiente. Esos dos casos, ustedes pueden pasarle a sus compañeros que lean y en la próxima clase hacemos la entrada con estos dos primeros. ¿Puede ser? Sí, profe, sin problemas. Para que entienda la gente que lea, que se informe un poquito de esos dos temas que vienen, ¿verdad? Y después, ¿qué más tenés ahí abajo? Aparte del caso... Ah, sí, pues. Sí, sí, está bien. Entonces, si ustedes le pueden pasar esos dos casos a sus compañeros que lean esta semana, y el martes entonces discutimos con ustedes. ¿Puede ser? Dale, profe. Listo. Y les quiero decir lo siguiente antes de cortar, de que nosotros el próximo martes nos pueden hacer preguntas con respecto a los temas que tienen que estudiar y va a ser todo lo referente a las clases dadas desde marzo. Entonces, son 4 clases de marzo y las clases que van a dar hasta hoy con la doctora Fischer, hasta ahí va a ser el examen. ¿Está? O sea que tenemos martes 8 de marzo, 2 clases, martes 15 de marzo, 2 clases, martes 22 de marzo, 2 clases,
Martes 29 de marzo, 2 clases. Allá comienza staff y los retos. Martes 5 de abril, 2 clases. Martes 19 de abril, 2 clases. Hasta ahí va a ser el examen. No quiero ponerle más porque va a ser el primero y quiero que se entienda cómo es el sistema de examen de microbiología. Así que ustedes revisen todas esas clases de estos días que le dije, desde el 8 de marzo hasta el 19 de abril, las 2 clases con la doctora Villa y conmigo. Y entonces ahí tenemos las preguntas, aclaraciones que quieran hacer para la próxima semana. Pueden hacerlo la pregunta a mí o a la doctora Richard, que le vamos a responder lo que tienen dudas. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora yo dejo esto y te van a ingresar a clase con la doctora Richard, ¿verdad? Y seguimos entonces el próximo martes. ¿Está? ¿Hay alguno del grupo 3 o grupo 4 que tienen alguna consulta? Grupo 3 o grupo 4 para la próxima semana. ¿Tienen preguntas? No, profe. De mi ¿Estamos de parte, acuerdo? no. Bueno, perfecto. Listo. entonces quedamos aquí. Voy a ver cuánto estamos en total. Son 30. Bien, un ratito, por favor. Vamos a voy a tomar la lista. Bueno, entonces yo salgo y quedan con la doctora Richard. ¿Eh? Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día, ¿cómo están? Hola chicos, Buen día, profe. Buen día, profe. ¿cómo- felices Pascuas, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Todo Felices bien, profe. Pascuas, Igualmente, profe, feliz Pascua. ¿qué tal? Igualmente. ¿Cómo les fue con el profe en la exposición? No hubo problema, ¿verdad? ¿No? No, profe. Qué suerte. El grupo 2, el que